Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 69ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Quizá no haya bien más preciado por el hombre que la paz. Quizá porque los otros bienes a los que el hombre aspira, faltando la paz, no pueden alcanzarse en plenitud ni disfrutarse sin temor. Precisamente por ser un bien tan preciado por el hombre, la consecución de la paz es una tarea que a todos nos obliga, y muy especialmente a los estados como titulares de un deber de reconciliación entre los pueblos, en el que las relaciones de fuerza se sustituyan por relaciones de colaboración con vistas al bien común. Pero no hay paz posible si se anulan las exigencias de la justicia. Y aquí radica el mal, de origen de muchas ideologías o actitudes pacifistas que pretenden instaurar una paz sin justicia, rechazando todo conflicto porque lo consideran una amenaza al bienestar alcanzado. Este pacifismo, cobarde o irenismo, puede alcanzar una expresión todavía más inicua cuando no solo pretende instaurar una paz sin justicia, sino que aspira a que la injusticia sea el fundamento de una paz pérfida. ¿Qué es la paz, entonces? Para el pensamiento católico, en primer lugar, un don divino y también una loable aspiración humana nacida de la nostalgia de aquel orden primero en el que se daba una relación armónica entre todo lo creado, rota por las divisiones y enfrentamientos que siguieron a nuestra caída. Esta loable aspiración humana no se consumará plenamente hasta el final de los tiempos, cuando habrá una era mesiánica en la que todos los pueblos caminarán juntos por las sendas de la paz. Pero, ¿y entre tanto, qué hacemos? Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, se nos dijo en el Sermón de la Montaña. Y en efecto, es nuestra obligación trabajar por la paz. Pero, ¿por qué paz? En la noche en que iba a ser entregado, el mismo Jesús dijo a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy». Pero, atención, añadió: «No os la doy como os la da el mundo». ¿Por qué establece Jesucristo una distinción entre su paz y la paz del mundo? ¿Por qué en otro pasaje del Evangelio nos advierte que no ha venido a traer la paz, sino la espada? ¿Acaso no es Jesús un apóstol de la paz, como quiere pintarlo muy melosamente el pacifismo contemporáneo? Desde luego que lo es, pero de una paz que nada tiene que ver con la que ofrece el mundo. Una paz que exige obediencia a los planes de Dios, y esa es precisamente la paz que el mundo combate. Porque la paz verdadera no es ausencia de guerra, ni un equilibrio entre fuerzas adversas, sino la búsqueda de un orden fundado en la justicia y en la caridad. Tras la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones se afanó en construir un nuevo orden que preservara a las generaciones futuras del flagelo de la guerra, instituyendo la prohibición generalizada del recurso de la fuerza para resolver los conflictos, con dos únicas excepciones: la legítima defensa y las medidas adoptadas para mantener la paz por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, ¿en verdad esa prohibición generalizada del recurso de la fuerza garantiza el mantenimiento de una paz justa? ¿O, por el contrario, contribuye a enquistar situaciones estructurales de injusticia? Y en el sentido contrario, ¿qué legitimidad moral podemos reconocer a los miembros de ese Consejo de Seguridad de la ONU que, antes que el bien común, buscan fortalecer sus posiciones geopolíticas y económicas sostenidas sobre principios inicuos? ¿No podría ocurrir que la paz y la guerra que decreten sean siempre una paz inicua y una guerra injusta? Se nos dice que en sus decisiones los mueve la promoción y el desarrollo de los pueblos. ¿Pero de qué promoción y desarrollo estamos hablando? ¿Tal vez del desarrollo del régimen esclavista chino? ¿O más bien de la promoción de la democracia abortista occidental? ¿De veras esta es la paz por la que debemos trabajar?
la paz por la que seremos llamados hijos de Dios? Sobre el bien de la paz, sobre el pacifismo, sobre la guerra justa y la llamada injerencia humanitaria hablaremos hoy en compañía del Marqués de Tamarón, José Ramón García Hernández, Miguel Ayuso y Luis Feliu Ortega. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver La Gran Prueba, cinta dirigida en 1956 por William Wyler, ganador de 3 Oscars de la Academia por Ben-Hur, Los mejores años de nuestra vida y La señora Miniver, director también de otras obras maestras del séptimo arte, tales como Vacaciones en Roma, Horizontes de grandeza, La loba o La calumnia. Del guión de La Gran Prueba se encargó el reputado Michael Wilson, que adapta para la ocasión la obra amistosa Persuasión de la escritora norteamericana Jessamine West. El afamado compositor Dimitri Tiomkin se encarga de la música de esta película, como también hizo con Qué bello es vivir, Solo ante el peligro o Los cañones de Navarone. La luminosa y académica fotografía de la cinta corre a cargo de Ellsworth Fredericks, quien fotografiara otros títulos tan célebres como 7 días de mayo, La invasión de los ladrones de cuerpos o Río salvaje. Pero vamos ahora con el plato fuerte de La Gran Prueba, que sin lugar a dudas radica en la excelente elección de su reparto. Gary Cooper, actor favorito del director del programa, es el protagonista indiscutible de la cinta. Cooper interpreta aquí a Jess Birdwell, granjero y padre de una gran y unida familia de cuáqueros radicados en el estado de Indiana, que completan su esposa Elisa, interpretada por Dorothy McGuire, protagonista femenina de títulos como La escalera de caracol, Lazos humanos o Los Robinsones de los mares del sur, su hijo mayor Josh, encarnado por un jovencísimo Anthony Perkins, mucho antes de convertirse en el siniestro Norman Bates de Psicosis, su hija Matty, a quien da vida Phyllis Lowe, y el pequeño y revoltoso Jess, interpretado por Richard Ayer. Pues bien, el gran dilema en la familia se producirá ante la llegada nada pacífica del ejército confederado en el curso de la Guerra de Secesión Americana. Y es que, como bien saben ustedes, los cuáqueros tienen prohibido el ejercicio de la violencia, incluso en defensa propia. Familia, firmes valores morales, amor y humor inundan esta cinta, en la que se abordan con un tratamiento apto para toda la familia peliagudas cuestiones que seguro trataremos más tarde. Considerado, junto a John Ford y a Frank Capra, el director más prestigioso del Hollywood clásico, William Wyler destacó sobre todo en los dramas de procedencia literaria que trató con gran penetración psicológica y una sobresaliente dirección de actores. A partir de los años 60, sin embargo, una nueva generación de críticos europeos empachados de izquierdismo empezaría a referirse desdeñosamente a William Wyler como un director impersonal al servicio de los grandes estudios. Pero basta ver La Gran Prueba, primera película rodada en color por Wyler, para que descubramos que su estilo clásico y transparente delata al verdadero genio, muy alejado, desde luego, del prototipo del zascandil genialoide propenso a los vacuos alardes vanguardistas que se jaleaba en la época. La Gran Prueba pertenece al género literario y cinematográfico llamado americana, en el que se exaltan, con un cierto sentido elegíaco, el folclore y las viejas costumbres de los primeros pobladores de los Estados Unidos. Se cuenta que cuando le fue ofrecido el papel protagonista de La Gran Prueba, Gary Cooper expresó sus reservas, temeroso de que sus seguidores más fieles se rebelaran ante un personaje que renunciaba a la acción. ¿Qué debo hacer para no decepcionarlos?, le preguntó a Jessamine West, la autora de la novela en la que se basa la película. A lo que West le respondió: contenerse. Debe sorprender a su público con la refrescante imagen de un hombre fuerte que sabe contenerse. Y esto es exactamente lo que hace Cooper, que no por repudiar la violencia aparece ante los ojos de los espectadores como un cobarde, sino por el contrario, como un hombre viril y valeroso en pugna con los principios que le impone su religión. Esta pugna, que se extiende a otros miembros de su familia y de su comunidad, constituye el conflicto medular de la película sobre el tapiz de fondo de una vida rural idílica. La exaltación de los viejos valores familiares y un delicioso sentido del humor, con episodios en verdad hilarantes, como la visita de Jess Birdwell y su hijo Josh
a la viuda Hudspeth, madre de 3 garridas mozas, se combinan con espinosos dilemas morales sobre el uso legítimo de la fuerza y los límites del pacifismo. Una película, en fin, llena de pasiones nobles y ancestrales, idónea para una tarde de domingo. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes, otra vez bienvenidos aquí a Lágrimas en la Lluvia. Veíamos en la gran prueba cómo los diversos miembros de la familia Birdwell resolvían el dilema moral que provocaba el choque entre sus principios religiosos y la realidad cruenta de la guerra. Quienes hacemos Lágrimas en la Lluvia también nos tropezamos en la elección de los temas y de su tratamiento con arduos dilemas para cuya resolución demandamos la colaboración de nuestro público. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Prada, y la verdad es que cada día más y de más lugares del mundo. Desde la capital del Perú, Lima, nos escribe Franco Farfán, gran admirador de un invitado habitual del programa como es el padre José Antonio Sayés. Bien, afirma don Franco que el padre Sayés ha transformado totalmente su vida y que siguiendo sus andanzas, pues descubrió también así nuestro programa del que se ha vuelto, por cierto, un fiel seguidor. Nos desea que sigamos emitiendo por mucho tiempo y nos comenta que le fascinó la edición que dedicamos a hablar sobre la conciencia. Por último, don Franco nos sugiere que abordemos en un programa próximo la destrucción del idioma español y las dudosas acciones que al respecto toma la Real Academia Española de la Lengua. De vuelta ya a España, no abandonamos las destrucciones, ya que don Luis García, desde Zaragoza, recomienda que a la luz de la película 1984 tratemos de vislumbrar la destrucción de la humanidad y, cómo no, la manipulación de masas. Cambiando de tercio, Pilar Rollo, desde Sabadell, nos pide un programa sobre la belleza, porque asegura doña Pilar que afecta en su totalidad al ser humano. Carmen Fernández, desde Sevilla, propone tratar 2 temas: la historicidad de Jesucristo y la búsqueda de la partícula de Dios. Nicolás Junquero muestra interés por una sesión dedicada a la revalorización del tesón, el esfuerzo, el trabajo, la constancia y el empeño para conseguir así las metas que nos trazamos en la vida. Gabriel de Domingo sugiere que diseccionemos el panorama teológico del siglo XXI y 2 son los amigos que nos piden un programa dedicado a las sectas, Rafael Fosti y Tomás Gual. Rodrigo López, por otro lado, desea que indaguemos en la historia y labor de los servicios secretos, mientras que Rocío León desea que lo hagamos sobre el perdón y la misericordia divina. Vamos terminando ya con 3 peticiones. Ricardo Álvarez, desde Galicia, nos reclama un programa dedicado a la cultura de la muerte. Emma Collado nos sugiere que abordemos las espinosas relaciones entre el creador y sus mecenas o entre el artista subvencionado y el poder que lo subvenciona. Martina Elorriaga nos recuerda que aún no hemos dedicado a la Revolución Francesa el programa prometido y añade que a modo de complemento no estaría nada mal dedicar otro a la guerra de la independencia contra los invasores franceses. Ya saben que pueden y deben enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomía.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomía.tv. Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, siempre dispuestos a atender todas sus peticiones. Peticiones además que se nos amontonan y con las cuales ya podríamos hacer, yo creo que media docena de temporadas de Lágrimas en la Lluvia. Ojalá así sea posible y podamos irles dando curso. Para hablar sobre la paz, sobre la guerra justa, sobre el pacifismo, contamos hoy con un cuarteto de excepción formado por personas a quienes ustedes bien conocen. Está con nosotros Santiago de Mora Figueroa, marqués de Tamarón. Es escritor y diplomático, licenciado en Derecho, ha estado destinado en las embajadas españolas en Mauritania, Francia, Dinamarca y Canadá. Ha sido director adjunto de la Escuela Diplomática, embajador de España ante el Reino Unido y director del Instituto Cervantes. Entre su obra ensayística podemos destacar El Guirigay Nacional y El siglo XX y otras calamidades. Es también autor de la novela El rompimiento de Gloria y de los volúmenes de cuentos Pólvora con aguardiente y Trampantojos.
Tamarón, muy buenas tardes, muchísimas gracias por volver al plató de Lágrimas en la lluvia. Gracias a ti por traerme. Es un inmenso placer tenerte entre nosotros, como es un inmenso placer también tener a don Luis Feliu Ortega. Es teniente general del Ejército y diplomado de Estado Mayor de los Ejércitos de España, Reino Unido y Estados Unidos. Ha ocupado diversos destinos, tanto de Estado Mayor como de mando de unidades, y tanto en España como en el extranjero. Ha sido segundo jefe de Estado Mayor del Ejército y jefe de la Fuerza de Maniobra del Ejército. Y en el extranjero ha sido jefe de las fuerzas de la ONU en Bosnia y adjunto militar al consejero de Defensa y Seguridad Lewis Paul Bremer en Irak. Querido Luis, muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra petición. Pues muchas gracias también a vosotros. Es ya la tercera vez que vienes por Lágrimas en la lluvia y estoy seguro que no será la última. Como no será la última, desde luego ha venido incluso más de 3, alguna más ha venido, nuestro siguiente invitado. Se trata de Miguel Ayuso. Pertenece al Cuerpo Jurídico Militar. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas y doctor honoris causa de la Universidad de Udine. Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, dirige la revista Verbo y coordina el Seminario de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es autor de obras como La Constitución Cristiana de los Estados, La Política, Oficio del Alma o El Estado en su laberinto. Querido Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y cierra nuestro cuarteto de invitados José Ramón García Hernández. Es diplomático de carrera, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Comillas y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Ha ocupado la segunda jefatura en las embajadas españolas de Bulgaria y Bosnia-Herzegovina y ha sido subdirector de la Escuela Diplomática. En la actualidad es secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular. José Ramón, muchísimas gracias por volver a Lágrimas en la lluvia. Ya que has sido el último en ser presentado, voy a empezar por ti. ¿Qué te ha parecido la gran prueba? ¿Algún aspecto que te gustaría destacar ante nuestros espectadores? Película magnífica y de insondable inteligencia, William Wyler. Todos los aspectos que un hombre en una tesitura de frontera debe afrontar están tocados en la película, con mucho sentido del humor y con mucha inteligencia. De todas maneras, a mí el personaje que más me divierte es ese dueto entre Samantha, el ganso y el pequeño, que es el único que es cuerdo en esta historia. Todos los demás tienen ese ápice de locura que hace falta para interpretar, tanto desde un punto de vista ideal, real o pragmático, este debate tan interesante que nos has propuesto de la guerra justa y de la paz. General, ¿qué le ha parecido la gran prueba? Bueno, yo creo que la había visto hace bastantes años, pero no recordaba todos sus aspectos. Estoy de acuerdo con Juanra en que el papel de la mascota de Samantha es muy expresivo y es muy ingenioso cómo, utilizando precisamente a este ganso, pues nos presentan una serie de conflictos que surgen en las personas. Por ejemplo, es muy interesante cómo la madre le dice al niño que tratando bien a las personas y a los animales se evita la agresividad de los animales, y porque de alguna forma está intentando decirnos que la agresividad del ganso se produce porque el niño la odia y la trata mal. Bueno, luego veremos cómo eso va surgiendo. Y por otra parte también es protagonista este ganso en el gran conflicto final que surge en la más integrista de todas, que es la madre, que como ella... La más integrista pacifista, habría que decir, ¿no? Integrista dentro del pacifismo, efectivamente, sí. Gracias por la aclaración. Pero efectivamente como ese conflicto se viene en ella de, bueno, hasta dónde puede llegar la no violencia cuando están queriendo quitarme lo más querido en ese momento para mí, que es la mascota, y cómo ahí sale en defensa de la mascota. Y también el niño dice, la niña dice, no se lo diremos a papá, no se lo diremos a nadie. Muy bien.
No, la verdad es que la película está muy bien. Ese ganso, por cierto, lo plagia Steven Spielberg en su última película, de cuyo título no puedo acordarme. Caballo de batalla, me lo chiva María Cárcava, que es una película que es muy recomendable, pero en donde Steven Spielberg, francamente, se dedica a saquear pasajes del cine clásico, y entre los que saquea es la presencia de un ganso. Con menos gracia, hemos de decir, que Samantha, ¿no? Porque el niño tiene muy bien la interpretación cuando le dice a la madre, lo ves, te portas bien, y el ganso se porta bien. Y dice, no, le retorció el cuello el rebelde y ha aprendido el ganso. No, la verdad es que la película está llena de momentos maravillosos. Yo mencionaba en la introducción el episodio de la viuda y sus 3 hijas, ¿no? 3 hijas sedientas o hambrientas de masculinidad. pero luego el episodio con la competencia que tiene con el vecino, con el caballo, ¿no? Todos los días cuando van a la celebración religiosa. Bueno, la visita de los ancianos a la casa, ¿no? Con ese órgano sonando en el piso de arriba y esa oración estentórea, ¿no? Que lanza Gary Cooper. En fin, yo creo que son momentos de humor maravilloso y muy fordiano, por cierto. La película, la verdad es que tiene muchos componentes de las películas de John Ford. Tamarón. A mí me ha llamado la atención muchas de las cosas que habéis mencionado. Lo del ganso me ha hecho pensar en la única otra película que he visto en los últimos 30 años en el cine, yendo al cine y todo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Tienes que volver. Es que le dije a María que no había ido desde el Parque Jurásico, pero mi mujer se enteró y me dijo, ¿cómo que no? Estuviste viendo El Artista. Digo, pero esa no cuenta porque era muda y era mucho más divertida. Y ahí es el perro. Entonces me enteré de que estuvieron a punto de darle años atrás un Oscar a Rin Tin Tin, el perro. Un Oscar pero dijeron que no era posible porque entonces todos los años habría algún animal que se llevaría el Oscar porque son mucho más divertidos que la gente, claro. Entonces no se lo dieron a Rin Tin Tin, tampoco se lo han dado este año al perro del Artista, pero el ganso se lo merecía, estoy de acuerdo contigo. Es más, el ganso sirve para un dato importante político de la guerra, y es que los sudistas no son tan malos como parece. Porque cuando le da varios escobazos al sudista la feroz cuáquera, pues el otro dice, señora, perdone, no sabía que era su pet, dice, mascota. Sí, pero bueno, he aprendido, no sé qué. O sea que tampoco eran tan malos. Esto es un rasgo distintivo del cine americano. En el cine americano ni los sudistas ni los nordistas salen mal parados. No. Aquí hay un toque de soldadesca, de chusma, ¿no? Esa llegada un poco a la granja, pero ciertamente no se cargan las cintas. Pero vamos, yo creo que es una nota constante, ¿no? Desde las grandes películas de... Bueno, El nacimiento de una nación de Griffith incluso salen exaltados los sudistas, ¿no? Claro. Pero luego en Lo que el viento se llevó, la gran película épica sobre la guerra de la secesión, y así podríamos decir, ¿no? En ese sentido, la verdad es que son muy distintos a nosotros. Y eso que el Wilson, que es el que hace el ¿cómo se llama? Sí, el texto de la película. El guionista que estaba en la lista negra. Claro, estaba en la lista negra y no aparece en los créditos. Bueno, pues por mucha lista negra, y esas listas negras tenían mucho fundamento, ¿eh? Ahora, sí, eran comunistas. No estaba de moda reconocerlo, pero eran comunistas. Eran comunistas, claro. Sobre todo partidarios de la Unión Soviética, que en la Guerra Fría tampoco era moco de pavo. Bueno, pues yo no sé si era para portarse bien y que lo perdonaran, pero el guión es bastante conservador. Es bastante conservador. Sí. Pero es curioso. Bueno, sí, no solo con buenos. Tienen sus dejes también, yo sí que veo ahí cosas... Es curioso también apuntando o subrayando, si me permites, lo que has dicho de que los americanos siempre procuran introducir los dos bandos, como introducen también la figura del teniente de la Unión con su uniforme, que introduce también otro problema y otro conflicto dentro de la familia. Pero sí, es presentar a los dos y como buenos también. Preciosa la historia de amor muy buena. De la chica, de la hija de Gary Cooper y el teniente, con momentos bellísimos. Se decía que William Wyler era el mejor director de escenas de escalera de la historia del cine, y aquí tenemos una escena maravillosa cuando ella llega descalza después de ese momento en el que se han declarado ya su amor, ¿no? Y sube las escaleras como si estuviese en una nube. Miguel, ¿qué te ha parecido la película?
Bueno, a mí la película me ha gustado. Yo creo que es una demostración más, si falta hiciere, de las potencialidades y de los méritos del cine clásico de Hollywood. La película es endeble desde el punto de vista de la tensión dramática. Yo creo que el gran conflicto de conciencia en relación con la violencia es casi superficial. Lo rebajan. Está rebajado mucho en tensión. Creo que la tensión dramática es exigua, sinceramente. En cambio, pese a esa exigüidad de la tensión dramática, la construcción costumbrista, que es en realidad lo que yo creo que es más importante en esta película. Y una película larga, que en cambio no se hace pesada, con una secuencia, con una especie de sucesión de escenas pintorescas en muchas ocasiones, con ese toque humorístico. Yo, a todas las que se han dicho aquí, añadiría una más que no ha salido, que es la feria. Cuando la familia va a la feria es un momento memorable en el que todos parecen enloquecer. El niño con el juego, la jovencita con el baile, el padre con el órgano y hasta la madre mueve las ligas y hasta la madre. Hay una escena espléndida en la que se le ve moviendo el pie y golpeando rítmicamente el bolso. Es decir, que es el sentido del humor. Es casi una comedia en ese punto, pese a que sería un drama. Y yo creo que sinceramente su mayor debilidad es que el gran tema está apenas esbozado. Es verdad que con acierto, porque pese a todos los prejuicios que existen en el seno de esa familia perteneciente a la secta cuáquera, cuando llega el momento de la verdad, se impone el sentido común y el principio de derecho natural de la legítima defensa. De tal manera que me parece que está bien resuelto. Yo no estaría, en cambio, de acuerdo con que queden también los sudistas. Creo que en general, no es que se ensañen, pero aparte de la escena de la llegada de las tropas, donde hay ese punto de soldadesca, en general, en el resto, todos los comentarios que se hacen de los rebeldes siempre son comentarios en clave extraordinariamente crítica, despectivos y siempre como si fueran casi la encarnación del mal. En ese sentido, yo creo que la película refleja, con suavidad también, si se quiere, sin histerias, pero refleja un poco la corrección histórica americana en esta materia, cómo se refleja en el modo de afrontar el problema de la religión de una manera que es ese gran elogio un poco del indiferentismo. Allí coexisten todos, unos y otros, y da igual todo, las distintas confesiones que allí existen. También me parece significativo desde ese punto de vista, o por lo menos a mí me ha llamado la atención. Sí, ciertamente está el personaje del negro, del criado negro de Gary Cooper, ¿no? Aprovechan un poco para soltar que es un esclavo fugitivo que sería inmediatamente separado de su hijo. Claro. Así si hay un rasgo un poquito ternurista, un poco chungo, ¿no? Pero bueno, ciertamente, no nos engañemos, si esta película fuera una película española sobre la guerra civil, el bando nacional saldría, en fin, bueno, sería una cosa terrorífica, ¿no? No, la película, la verdad, hemos mencionado aquí muchas escenas memorables, que la película abunda en ella. Yo, si me tuviera que quedar con una, me quedaría con la del pajar o granero. Es una maravilla, ¿no? Porque siempre asociamos los graneros y los pajares a escenas guarras, ¿no? Sí. Aquí es una escena delicadísima y maravillosa, sí, pero es infinitamente más candente que todas las escenas guarras asociadas a graneros y pajares de la historia del cine. Es una escena maravillosa, soberbia, ¿no? En fin, como ven, es una película deliciosa es la palabra, que a todos de alguna manera, a unos más, a otros menos, a Miguel Ayuso menos, nos ha gustado. En apenas un minuto, después de una pausa, estaremos con todos ustedes ya metidos en harina hablando de pacifismo. Muy buenas tardes otra vez. Aquí estamos en Lágrimas en la lluvia, en este domingo, hablando sobre pacifismo, sobre paz y guerra. María Cárcava nos introduce en el asunto.
El deseo de paz y la necesidad de guerra son sentimientos intrínsecos a la naturaleza del hombre desde el inicio de los tiempos, como sostuviesen Heráclito, Maquiavelo, Spengler, Hegel o Carl Schmitt, entre otros pensadores. Ciñéndonos a la realidad, la paz es un anhelo que no ha encontrado nunca una plasmación satisfactoria en el plano fáctico. ¿Pero qué es la paz? Como recordaba el Concilio Vaticano II, la paz no es la mera ausencia de guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda propiedad se llama obra de justicia. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y dando un paso más, el pacifismo se define como el conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre naciones. Pero ¿cuándo y cómo surge este pacifismo como movimiento estructurado, como ideología? Podríamos convenir que nace con el proceso de liquidación de la Segunda Guerra Mundial y con la no alineación política de los países subdesarrollados, pero la multiformidad poliédrica del pacifismo dificulta que comprendamos lo que realmente es y lo que tras él se esconde. Porque, como recordaba Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, cometemos el error de designar con este único nombre actitudes muy diferentes, tan diferentes que en la práctica resultan con frecuencia antagónicas. Hay, en efecto, muchas formas de pacifismo. Lo único que entre ellas existe de común es una cosa muy vaga: la creencia en que la guerra es un mal y la aspiración a eliminarla como medio de trato entre los hombres. Muchos tipos de pacifismo y un posible lugar común para ejercitarlo activamente: la objeción de conciencia o actitud de quien rechaza obedecer un mandato de autoridad, invocando la existencia en el foro de la conciencia de un dictamen que prohíbe realizar el comportamiento prescrito, en este caso, la participación directa o indirecta en una guerra. Esta tarde, por suerte, nuestros invitados podrán a buen seguro desentrañar al espectador de Lágrimas en la lluvia qué es realmente el pacifismo, si se esconde algo tras él y cuáles son sus consecuencias, es que las tiene para el individuo y, por ende, para la sociedad. Y, ¿por qué no?, también aclararnos su relación con la objeción de conciencia. Bueno, son muchas cuestiones, como casi siempre. Vamos a intentar dar salida a todas las que podamos en el breve espacio con el que contamos. Miguel, empezamos contigo. Bueno, yo de todas las cosas que ha dicho María, que son muchas y muy interesantes, me concentraría quizá en la primera parte, para no hacer intervenciones demasiado largas. Es decir, la relación entre paz y pacifismo, que me parece que es el punto de partida, y hablando en primer lugar, me parece que no se puede dejar de abordar. Vamos a ver, que todos apetecen la paz, lo dice San Agustín en La ciudad de Dios, y yo creo que es una realidad indiscutible. Es decir, que aquí cualquier crítica que por mi parte se pueda hacer de la ideología pacifismo o del pacifismo no va acompañada de un elogio de la guerra, o de nadie en su sano juicio prefiere la enfermedad a la salud, nadie prefiere el conflicto a la concordia. Es decir, que el punto de partida es la realidad de una universal apetencia de paz. Lo que ocurre es que cuando el mismo San Agustín, a continuación, me parece que es el libro 19, va desarrollando en qué consiste la paz, nos dice que es una ordenada concordia. Y decir ordenada concordia implica no solamente quedarse en la concordia. Santo Tomás, glosando en la Suma Teológica el texto de San Agustín, dice que la paz es algo más que la concordia, añade algo a la concordia. Hasta el punto de que Santo Tomás se plantea, en la cuestión 29 de la Secunda Secunde, se plantea el problema de si la paz dice relación con la justicia o con la caridad, y resuelve de una manera sorprendente que la paz es obra indirecta de la justicia, opus justitiae pax, que ha citado María precisamente, pero que está en relación directa y es consecuencia directa de la caridad. Hay una conexión directa, no solamente respecto de las virtudes naturales, como puede ser la justicia, cardinales, sino de las virtudes teologales y concretamente de la virtud de la caridad. Hay aquí, por tanto, una conexión de la paz no simplemente negativa, lo ha dicho María, como ausencia de conflicto, sino que va referida a un contenido de justicia y de caridad. En este sentido, y por abandonar la clasicidad e irnos a tiempos más cercanos, yo recordaría la famosa encíclica de Pío XI, que es la primera de su pontificado, si no recuerdo mal, Ubi Arcano Dei, donde Pío XI, hay que tener en cuenta que no están lejanos los tiempos es del año 22, no están lejanos los tiempos de la Primera Guerra Mundial,
dice cuáles son las causas del mal moderno, y que es la pérdida de paz personal, la pérdida de paz familiar, doméstica, la pérdida de paz social, la pérdida de paz internacional entre las naciones y la pérdida de paz religiosa. Dice a continuación cuáles son las causas de esa pérdida de paz, y que son causas teológicas, pero también políticas, y termina diciendo que el único remedio es el reino de Cristo. Y entonces ahí acuña el lema de su pontificado, Pax Christi in Regno Christi, es decir, la paz de Cristo en el reino de Cristo, que es el gran, un poco, creo que es la frase que resume un poco el pensamiento católico en esta materia. Ahora bien, cuando nosotros abordamos la paz, inmediatamente nos encontramos con que ante la inexorabilidad del conflicto, ante el hecho de que el conflicto está presente en la vida de los hombres, en la vida de las familias, en la vida de los pueblos, y en la vida religiosa, en todos los órdenes en los que Pío XI hablaba de paz, no cualquier ausencia de conflicto es sinónimo de paz. Entonces, hay textos clásicos hermosísimos también, que no siendo belicistas, demuestran que esa apetencia universal de paz se encuentra limitada en muchas ocasiones porque hay paces que no merecen tal nombre. El problema del pacifismo es cuando la búsqueda de la paz se convierte o el deseo de paz primero se plantea desde el punto de vista de la indistinción. Paz es cualquier tipo de ausencia de conflicto, no va referido a este contenido sustancial que rellena el concepto de paz, y que lleva consecuencias extraordinarias que yo voy a apuntar simplemente ahora porque aquí sobre esto me gustaría hablar más adelante. Y es, por ejemplo, la destrucción del derecho de la guerra. El derecho de la guerra es una construcción secular de civilización, porque lo que pretende es precisamente limitar los desastres de la guerra y los efectos nocivos de la guerra. El pacifismo, sobre la base de que no hay guerras o no debe haberlas, tiene un efecto demoledor sobre el derecho de la paz, sobre el derecho de la guerra, porque destruye su contextura. Y al final lo que potencia, lo que facilita, lo que lanza es el derecho a la guerra mal hecha, a la guerra total. La guerra total está en conexión con el pacifismo, porque al renunciar a la labor de civilización secular del derecho de la guerra, nos encontramos de frente a la guerra total, o a la negación de la existencia de guerras. Desde muchos puntos de vista, lanzo, por ejemplo, provocatoriamente el tema del terrorismo, que no deja de ser un concepto bélico, en realidad una suerte de guerra unilateral, pero como el pacifismo no puede hablar de guerras, entonces hay que criminalizar fenómenos que son de naturaleza bélica y que al ser trasladados al ámbito del derecho cambian de contextura, o el ámbito del derecho penal. En realidad, cuando se ataca el derecho de la guerra, cuando se ataca la guerra, cuando se cae en el pacifismo, en realidad al mismo tiempo la posibilidad de imponer penas aflictivas cae con ello. Entonces ahí está toda la problemática, no de la pena de muerte solo, sino de las penas aflictivas. ¿No? Yo creo que aquí hay una primera aproximación del concepto de paz, de cómo el concepto de paz en él hay ciertas equivocidades que el pacifismo extrae, y cómo estas equivocidades las lanza a la destrucción. Camarón, a ver, una primera aproximación al pacifismo, que yo creo que tú eres un gran pacifista. Sí, figúrate. Bueno, tengo que decir que en un consejo de guerra en el que me tocó participar como teniente de complemento de infantería de marina, defendí no a un cuáquero, sino a un testigo de Jehová que me impresionó muchísimo por su sinceridad, por su valor, y que impresionó mucho al almirante que presidía el Consejo de Guerra. Esto era en el año 67. Ha llovido mucho desde entonces. Pero este chico, cuando le dijimos la preocupación del almirante y de todos los demás era que si iba a un penal donde tenía que ir, pues le iban a ocurrir cosas horrorosas, ¿no? Chiquito joven. Y entonces yo le dije, pero usted, ¿por qué no se pone el uniforme y luego trabaja en la enfermería? Dijo, es que yo no me puedo poner el uniforme, mi teniente, porque era muy respetuoso. Es que yo milito en las milicias celestiales. Me impresionó mucho. Y sería deserción si yo lo hiciera. No, y no lo digo en broma. Y desde luego no soy pacifista. Pero quiero decir que en algunos objetores de conciencia hay auténtico heroísmo. Y los cuáqueros también en las dos guerras mundiales. Muchos de ellos sirvieron en unidades médicas o lo que fuera.
Pero, en fin, dicho eso, desde luego estoy de acuerdo contigo en que, de manera irónica, como casi toda la ironía histórica es amarga, lo que ha ocurrido con el pacifismo es que ha envenenado más aún las guerras. Y eso se ha visto incluso en aspectos tangenciales, como por ejemplo la legitimación de la resistencia en la Europa ocupada en la Segunda Guerra Mundial, que la hizo Churchill de manera muy clara, él que era oficial de caballería del 7º Regimiento de Húsares de Su Majestad, y cuyo bautismo de fuego fue en el ejército español, en Cuba, por cierto, y que había estado en 7 guerras. Y por eso le tapó la boca a Eisenhower una vez y le dijo: perdone, general, usted antes de venir aquí no había oído jamás un disparo hecho con cólera. Y yo ya he estado, esta es mi 7ª guerra. Pero bueno, Churchill cometió el error de lanzar la legitimación de la guerra de guerrillas, en realidad, en la Europa ocupada. Tenéis que incendiar Europa. Claro, después fue muy difícil, por no decir imposible, retirar esa legitimación a todo lo que vino después, incluido terrorismos que todos conocemos, entre otros sitios, en Irlanda o en España. Mi general. Pues sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo quisiera introducir, para no repetir, pues un poco una cuña en lo que ha dicho el marqués de Tamarón sobre este testigo de Jehová. Ahí hay un conflicto de difícil solución en el que las sociedades, con el que se encuentran las sociedades, sobre todo las sociedades democráticas llamadas occidentales, y es el problema de la conciencia. Claro, nadie, como norma suprema... Hemos dedicado un programa a la conciencia aquí, entero, Bueno, pero bien, solamente para introducirlo. Nadie puede ir en contra de la propia conciencia, esa es la ley suprema de la moral. Bien, pero claro, la propia Iglesia Católica nos dice que es obligación también de cada persona de formarse una conciencia recta, no una conciencia errónea. Con lo cual, este principio queda un poco dificultado, por lo menos, de interpretación. La segunda cuestión es, entonces, ningún gobierno ni ninguna autoridad podría, en pura teoría, imponer a nadie que actuara en contra de su propia conciencia. Otro problema con el que nos encontramos, que nos has dicho, y que, claro, pero, ¿cómo sabe esa autoridad cuál es la conciencia de ese individuo? ¿Cómo podemos legislar diciendo que todos estos individuos actúan de acuerdo con su propia conciencia, con los dictados de su propia conciencia, y que esa conciencia es o recta para ellos o por lo menos invenciblemente errónea, como decía también Santo Tomás? Ese es el gran dilema y el gran problema. De esto se aprovechan determinados políticos, determinadas organizaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, claro, ya en la Primera Guerra Mundial, en Rusia, las organizaciones pacifistas pues fueron captadas, y las nihilistas y demás, captados por los soviets para que no lucharan en contra de los alemanes, pero sin embargo luego hicieron caso omiso de esto y sin embargo sí apoyaron la guerra revolucionaria suya, con lo cual volvemos a caer en el mismo problema. Empieza a salir esto con el auge del socialismo y de la internacional socialista y como consecuencia sobre todo de la guerra franco-prusiana, porque dicen que las guerras son guerras entre burgueses, que son para intereses burgueses y que por lo tanto hay que ser pacifistas. En general, incluso antes. Bien, bueno, sí. Con Kant, la paz perpetua y el humanitarismo. Ese sería el... Bien. Pero incluso antes, pero vamos, el primer auge gordo es con la creación, yo me refería sobre todo a que es el socialismo, la internacional socialista, la que se aprovecha de esa ideología llamada pacifista para sus propios fines. Bien, no puede impedir la Primera Guerra Mundial, no puede impedir ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, pero es que en la Segunda Guerra Mundial, ya se ha comentado aquí, vuelve a aparecer esto. Hoy en día es peligroso hablar de la palabra guerra como tal,
porque entonces estamos utilizando un concepto westfaliano de la guerra, es decir, de guerra entre estados o entre facciones de un propio estado. Yo creo que habría que hablar no solo de la guerra, sino de la violencia justa, y este es el problema, porque hoy en día no se les puede llamar a muchas de las violencias que están ocurriendo guerras, pero sí conflictos armados, que sí están recogidos en el derecho internacional público, pero no como guerras, sino como conflicto armado. Las guerras en los últimos tiempos ya están siendo guerras prácticamente de mercenarios, o guerras, en el mejor de los casos, de militares profesionales, ¿no? Pero el día que haya que hacer una leva entre Pero esa es una excepción histórica también, que eso es una excepción histórica. Lo que es una guerra, la guerra de nación. O sea, lo que siempre ha existido ha sido una guerra de profesionales. No lo creo. Yo creo que a lo largo de la historia ha habido muchas guerras populares. A partir de Valmy, a partir de Napoleón. Napoleón es quien a partir de Napoleón, efectivamente. Pero es que una guerra de ese tipo yo no la veo viable ahora mismo. Si hubiera que es que ni militarmente cumple con sus objetivos, ni políticamente cumple con sus objetivos, que eso también tiene una parte de lo que sería una guerra. Las guerras de defensa, por ejemplo, frente a un invasor injusto, somos una guerra como la guerra de independencia, hubiese sido imposible sin la aportación popular. Y hoy en día una guerra de esas características sería imposible, porque la gente es cobarde no se combate con una leva. No resistiría. Pero no se combatió con una leva. Fue espontáneo, quieres decir. No, ahí lo que hubo es un levantamiento de distintos grupúsculos españoles, que no fue ni de mucho menos la mayoría. Es que los ejércitos se vieron al principio con una connotación negativa, pero digamos, Donoso Cortés, por utilizar un reaccionario ilustre, cuando en el discurso de la dictadura hace la gran metáfora de los dos termómetros, que en fin, no es el momento quizá. Hay un momento en el que se pregunta por qué es un soldado, y dice, un soldado es un esclavo con uniforme. Ese es el modo de ver la emergencia de los ejércitos nacionales. Otra cosa es que el ejército lleva consigo una componente tal de defensa de la comunidad. El ejército en realidad es el verdadero defensor del pueblo. El verdadero defensor del pueblo son los ejércitos. Lleva tal componente que se termina convirtiéndose en conservador. Entonces, lo que Donoso Cortés veía como conservador de una manera negativa, resulta que transcurridos algunos decenios, el ejército, en cambio, ya no es visto como un conjunto de esclavos con uniforme, sino que ya es visto como la articulación de la comunidad para su defensa. No habéis hablado de un tema que para mí es capital a la hora de abordar el pacifismo, que es el lugar que tiene la guerra en la historia. Porque si tú también llegas antes de San Agustín, lo que es a la cultura pagana, los dioses de la guerra, la magnificación de la guerra como escuela de educación en virtudes cívicas, tema que salta incluso históricamente y que el romanticismo en el XIX la exalta, y que incluso algunos moralistas en la propia guerra de secesión americana vuelven a ensalzar, porque es una guerra para ellos de supervivencia. Ahí hay un escalón, esta que tú hablabas de San Agustín, que retoma, a mí me gusta mucho más la interpretación que hace Raimon Aron, que vive en la Guerra Fría, sobre una paz satisfactoria en el que todos estamos viviendo y hay ausencia de guerra, y así califica la Guerra Fría, a lo que llama la paz de los cobardes, en que se permiten situaciones de esclavitud, de sometimiento al derecho, y entonces ahí yo establecería tres coordenadas. Uno, lo que es la guerra y el papel de la guerra en la historia, que por eso tiene una respuesta jurídica. La objeción de conciencia, a mí particularmente, la Primera Guerra Mundial, me interesa muchísimo. Los grandes poetas británicos, Wilfred Owen, Sassoon, luego excombatientes con una repercusión literaria, como Graves, Goodbye to All of That, o Blandon, Undertones of War, están minando lo que era esa cultura, ese paradigma cultural que había hecho de la guerra, como tú apuntabas, Miguel, un sitio central jurídico, político, económico y literario. Y cambia, y ahí para mí cambia, y se introduce con la objeción de conciencia que tiene un referente cristiano y no pagano, por lo tanto muy interesante, el concepto pagano que utiliza el comunismo en la Segunda Guerra Mundial, porque necesita un mecanismo de transmisión política, el nuclearismo, las guerras nucleares, como motivo del pacifismo, este pacifismo que ha cambiado todo. Y me llama mucho la atención el símbolo del pacifismo, que es el hombre madrileño que va a ser fusilado el 3 de mayo de Goya con sus brazos invertido.
vamos nuevamente a la publicidad. En apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes nuevamente. En esta tarde de domingo, en Lágrimas en la lluvia, tratamos de hacer una aproximación, una reflexión a la ideología pacifista y también a los fenómenos de la paz y la guerra tan consustanciales a la vida. Me había pedido la palabra Tamarón. Gracias. Sí, yo quería añadir a lo que dijo muy justamente el general sobre la dificultad de distinguir entre los pacifistas sinceros y auténticos y los carotas o los cobardes, y eso sí había una manera que se empleó en cada nación para aplicarla a ciertos grupos que constaba que eran pacifistas de verdad. Precisamente en Rusia, en la Rusia de los zares, se les permitía no ir a la guerra a los menonitas, la secta menonita, que son pacifistas, pero claro, había que demostrar que se pertenecía a esa confesión religiosa. Igual pasaba con los cuáqueros en Estados Unidos y en Inglaterra. Eso, incluso en España, al principio, cuando se admitieron circunstancias eximentes del deber del servicio militar, había que demostrar que no era una ocurrencia del último minuto. Lo que ocurre es que pronto se vio desbordado el sistema por la simple inercia de una sociedad que no cree en ella y que no quiere defenderse. Creo que las cosas hay que afrontar la realidad. Nuestras sociedades, iba a decir occidentales, pero también las orientales, tienden a no creer en ellas y, por tanto, no quieren defenderse. ¿Pero tú crees que no quieren defenderse o crees que se les ha educado de tal manera que de alguna manera se les ha instilado, claro, digamos, una especie de... Claro, eso es que es antes el huevo o la gallina. Quiero decir, es un círculo vicioso, no virtuoso. Claro, pero las sociedades, en el fondo, se educan a ellas mismas. Las sociedades se caen por dentro, se desmoronan por dentro, no por los golpes que vienen de fuera. Luego... Sí, lo que decía José Ramón también, el caso de los escritores ingleses de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, allí lo que ocurrió fue que todos fueron a la guerra, todos los que has citado estuvieron en la guerra. Y algunos además no se arrepintieron para nada de haber estado. Es más, quien dirigió el Partido Laborista, que ganó contra Churchill, que era Attlee, había sido comandante en la Primera Guerra Mundial, era un socialista muy ortodoxo, y él decía que nunca fue tan feliz como en la campaña de Galípoli, que fue la más espantosa que hubo en la Primera Guerra Mundial. Una matanza terrorífica contra los turcos. Contra los turcos. El hecho es que la forma de la guerra cambió. La guerra de las trincheras no era algo soportable para muchísima gente. Y había que ser un pedazo de corcho como era, y un héroe, como era el socialista Attlee, que hizo toda la campaña contra Churchill en la Segunda Guerra Mundial, después como el comandante Attlee, y ganó las elecciones. O sea que la guerra moderna es especialmente abominable, creo yo, y eso cambia las reglas del juego y las reacciones humanas también. Y luego las sociedades modernas no quieren defenderse a partir de ahí. General Feliu. Pero es que, claro, dice el marqués de Tamarón, nuestro querido amigo, que las sociedades no quieren defenderse.
quieren que las defiendan, que es Sí, distinto. sí, bueno, es que claro, esto es muy curioso, porque claro, hay antes hemos empezado por decir que hay muchas clases de pacifismo y que incluso hay pacifismo de objeción de conciencia sincera, hay pacifismo empleado por otras instituciones o otras políticas que les interesa, y hay también el antimilitarismo, claro, Sí, que es otra una cosa, de sí. las manifestaciones del pacifismo, pero ni todos los pacifistas son antimilitaristas, ni todos los antimilitaristas son realmente pacifistas, y entonces, claro, ahí tenemos otra variable distinta de la que también podríamos hablar. Claro, por ejemplo, esto es lo que ocurrió en nuestro país, en España, hubo unos objetores de conciencia que empezaron, como tú muy bien dices, siendo objetores de conciencia por motivos religiosos, después empezaron ahí a apuntarse una serie de personas, ahí aquello fue un coladero y acabaron diciendo que lo que no querían es que el Estado les forzara a empuñar las armas, ni siquiera en defensa de su propia nación. Pero cuando les preguntabas, ¿y entonces qué hay que hacer? Así que nos defiendan. ¿Quiénes? Otros. Es decir, que claro, entonces eso es una especie de pacifismo, en este caso de antimilitarismo, un tanto equívoco y sobre todo egoísta y antisolidario. Y peor, porque no solo no problema. querían empuñar las armas ni ponerse el uniforme, es que la prestación social alternativa, sustitutoria, no la querían. No, claro que no. Y consistía en algo perfectamente alejado de cualquier riesgo físico. No lo querían porque además había un elemento de vagancia. Sí, pero Y mira, de hipocresía. Mira, Pero No, es evidente, pero vamos, yo es que viví esa época. Yo viví esa época, fueron los años en los que la objeción de conciencia estaba a la orden del día. La objeción de conciencia era un subterfugio evidente, se convirtió en un subterfugio para gente comodona, digamos, que no quería interrumpir sus estudios o que no quería hacer ese servicio militar, nada más. Eso es evidente, ¿no? Se convirtió en una parodia. Lo que pasa es que yo creo que ahora que el servicio militar ha desaparecido, yo creo que ahora mismo, de alguna manera, o sea, la objeción de conciencia ya se ha convertido como en una especie de caldo de cultivo social, ¿no? En donde hoy en día cualquier persona es que no estaría dispuesta en modo alguno a hacer este tipo de servicios a su patria, bueno, ¿no? perdóname que te apunte, no está suprimido, está suspendido. Quiere decirse que existe todavía esa posibilidad ante un caso en que la nación necesite esa leva o esa llamada filas. Pero la segunda parte es que es muy curiosa la actitud de muchas de estas personas que se llaman pacifistas ante determinadas situaciones. Por ejemplo, hay muchos que sí se van a ONGs. Y yo he visto a ONGs de llamados, bueno, pacifistas o llamados objetores de conciencia que han funcionado muy bien, pero que, sin embargo, cuando se veían en un apuro, entonces llamaban a las fuerzas militares a que los sacaran de allí. Ya finalmente, claro, el antimilitarismo muchas veces lo que le fastidia no solo es el rechazo a la guerra o a la violencia, llamémosle así, sino que sobre todo esto se da en los grupos anarquistas, que lo que no quieren es que haya un poder del Estado en este sentido. Es decir, que lo que van en contra es del poder del Estado. No quieren que haya ese monopolio de la violencia en el Estado. Cuando el movimiento pacifista, digamos, adquiere, en conflictos en los que el movimiento pacifista adquiere un gran grosor o densidad, pensemos por ejemplo la guerra del Vietnam, más allá de que las causas por las que Estados Unidos se mete en esa guerra fueran justas, injustas, no vamos a entrar en eso, pero lo que es evidente es que el movimiento pacifista está impulsado como un intento de deteriorar las estructuras políticas, es decir, yo creo que eso cuando se analiza se ve claramente, ¿no? Miguel me había pedido la palabra. Bueno, yo a propósito de una cosa muy acertada que ha dicho el Marqués de Tamarón, quisiera recuperar el discurso de la objeción de conciencia en un sentido político-jurídico. Porque Tamarón ha recordado justamente que los objetores de conciencia, puestos en la tesitura de tener que prestar una prestación social sustitutoria para evitar el cumplimiento del servicio militar obligatorio, se negaban también. Aquí se abre la gran
gran cuestión del verdadero significado político-jurídico de la objeción de conciencia. Porque podríamos poner el caso italiano, pero tenemos el caso español, y por tanto es más fácil referirnos directamente al español, pese a que el italiano desde el punto de vista jurisprudencial es más interesante, porque la Corte Constitucional italiana en un primer momento no reconocía el derecho de objeción de conciencia como un derecho fundamental, sino como una posibilidad de eximirse de una obligación legal siempre que se cumplieran otros requisitos que la ley también fijaba. Con lo cual, ahí, digamos, ese argumento de evitar la prestación social sustitutoria hubiera caído, porque no hubiera podido eximirse de ello. En nuestro derecho se planteó, claro, nada menos que en la Constitución, en el artículo 30, no en la sección primera del capítulo segundo del título primero, que permite que son los derechos fundamentales, pero sí se le atribuye la acción de amparo. Es decir, se quiso desde el inicio que la tutela de la objeción de conciencia llegara al Tribunal Constitucional en el recurso de amparo. Entonces ahí se plantea el problema de si verdaderamente estamos en presencia de un derecho fundamental o estamos en presencia de la posibilidad de eximirse de un deber constitucional. Y es que en realidad la objeción de conciencia, como tal, implica la disolución de la ley. Si cada uno cumple la ley solo cuando quiere. Otra cosa distinta, como hablamos el otro día, son las leyes esencialmente inicuas que hay que resistirlas. Pero la objeción de conciencia es un expediente verdaderamente que entra en colisión con lo que ha sido nuestra concepción del derecho y de la comunidad política. Más aún, yo creo que el objetor de conciencia, la sanción que debía tener es ser excluido de la ciudadanía. Es decir, no imponérsele penas privativas de libertad, como se le prohibió en un momento, sino, claro, el que se niega a defender a la comunidad no debe formar parte de la comunidad a la que se niega a defender. Hay muchas fíjate, hay un libro que se llama Cristianos contra Hitler, a cuyo autor García Pellegrín tuvimos en este programa, y en ese libro cuenta la historia de un campesino católico que sentía una profunda aversión hacia la ideología nazi, y que cuando lo reclutan, él dice que no piensa permitir, no se va a poner el uniforme alemán porque lo ha deshonrado Hitler, considera una ideología criminal, y él se opone y al final lo ejecutan. ¿Y está canonizado o beatificado, me parece? No, creo que en este caso no. ¿Hay uno que sí? No. Entonces, claro, efectivamente, claro, es que realmente ante una guerra injusta, ¿no?, y ante una ley injusta que te obliga a participar en ella, yo creo que lo que hay que llevar es hasta el final tu decisión. A mí la objeción de conciencia, concretamente en este aspecto, en el ámbito de las cuestiones militares, me parece la coartada de la cobardía. Me parece la coartada de la cobardía, sinceramente, ¿no? Porque luego, además, si hiciéramos un elenco de las personas que pidieron objeción de conciencia y viésemos cuáles eran sus convicciones religiosas y demás, o menos llevaríamos grandes sorpresas, ¿no? Claro. José Ramón, yo quería, al hilo contigo cerramos este primer... Siempre cito la oración fúnebre de Pericles, porque habla de una cosa que a los juristas les gusta mucho, a los politólogos nos gusta un poco más, que es el concepto de traditio, de tradición, de hacer un pacto eterno con tu sociedad, con los que fueron y con los que vienen, y la obligación sagrada de entregar a los que vienen lo mismo que tú heredaste. Y eso se ha quebrado generacionalmente. Ya no es el problema de la deuda, es el problema de transmisión de valores, el mismo problema de la familia, donde algunos también objetan, por eso existen varios objetores. Hay un caso de éxito que no hemos analizado, que es de un éxito relativo, pero con gran dosis de propaganda, que es el movimiento de la no violencia y el éxito de Gandhi en la independencia de la India. Cuando uno lee las memorias de Lord Mountbatten, pues se da cuenta que él minimiza el papel de Gandhi porque considera que aquello era una estrategia de salida y una gran coartada política para propugnar la salida política de los británicos del imperio. Pero sí que es cierto que todo ese movimiento da alas como una validación política en frente del militarismo, después de una Segunda Guerra Mundial y como una antesala a las guerras de Corea y a las guerras de Vietnam. Sí, lo que pasa es que Gandhi, por ejemplo, se la juega. Claro, Gandhi con esa actitud que adopta se la está jugando. Y se la jugó, y su mujer. El pacifismo hoy no se la juega, porque el pacifismo hoy se ha convertido en ideología, digámoslo así, bendecida, ¿no?, e institucionalmente protegida. Los objetores testigos de Jehová en la legislación antigua que evocaba el Marqués de Tamarón se la jugaban parcialmente porque las penas privativas de libertad eran fuertes y además como ese tiempo de privación de libertad no valía para el servicio,
no habían hecho el servicio militar. Y cuando salían de la prisión, claro. volvían a ser llamados a filas, volvían a decir, hasta que hubo que modificar la legislación en esa materia, porque eso era permanente, era la prisión perpetua, en realidad. Pero si es que eso era lo que... Me acuerdo de la cara de angustia del almirante, que no era ningún niño de flor, de estos como llaman los flower children, ni ningún pacifista, pero que era un hombre de honor, y decía, pero a este chico parecía que tenía 15 años, no los tenía. Una novia que se llamaba Presentita, que estaba allí, era una cosa que rompía el corazón, ¿verdad? Yo bueno, me acuerdo de eso, y decía el almirante, pero ¿cómo lo vamos a mandar eternamente a una cárcel donde lo que le va a pasar es que no es ni para mencionarlo? Tras esta primera aproximación al pacifismo y a la paz, vamos a pasar a hablar de guerras, ¿no? Yo creo que todos, más o menos, ha quedado muy claro que, naturalmente, a ninguno nos gusta la guerra, pero la guerra es una realidad humana que está ahí, presente en nuestras vidas y a lo largo de la historia. Han sido muchos los intentos de reglamentar la guerra justa y muchos los intentos también de justificar acciones armadas bajo coartadas o por causas humanitarias. María Cárcava nos introduce en el asunto. Viendo que las contiendas bélicas eran algo inevitable y para reducir al máximo sus consecuencias, los hombres trataron de reglamentarlas. Así surgió la teoría de la guerra justa o justum bellum, que Santo Tomás terminaría formulando prácticamente tal como hoy la conocemos, aunque sobre ella hayan teorizado con posterioridad, entre otros, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina, Francisco Suárez, Hugo Grocio, Kant, Tillich, Ramsay o Carl Schmitt. Dos de los pilares que fundamentan el derecho internacional público son los principios de no intervención y de prohibición del uso de la fuerza. Pero interpretando la teoría de la guerra justa, los países pertenecientes a la ONU, por ejemplo, pueden recurrir a la violencia en aras de defender algún interés general, como lo son las abanderadas defensas de los llamados derechos humanos o de la democracia. Fue el Papa Pío XII quien consideró justas solo las guerras defensivas y en ningún caso las guerras ofensivas o de agresión intrínsecamente inmorales. Pero ¿cómo determinar cuándo una guerra es justa o injusta? Los elementos tradicionales enumerados en la doctrina de la guerra justa son los siguientes: que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto, que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces, que se reúnan las condiciones serias de éxito y, por último, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición que pertenece al juicio prudente de quienes están al cargo del bien común. Aquí nace el controvertido debate sobre la intervención y la injerencia humanitaria, es decir, la intervención de uno o más estados u organismos internacionales en otro estado soberano con el fin de proteger a su población civil de la violación de sus derechos humanos o ante situaciones derivadas de situaciones de excepción. La injerencia humanitaria hunde, pues, su justificación en que la defensa de los derechos humanos está por encima del principio de soberanía y del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados: ¿no está ocurriendo en la actualidad que este derecho de injerencia humanitaria se aduce como excusa para legitimar acciones bélicas con propósitos bien distintos, de índole económica o geopolítica? ¿Están legitimados moralmente los organismos internacionales que amparan y fomentan los crímenes más sórdidos, empezando por el aborto, para determinar dónde se están conculcando los llamados derechos humanos? Yo dejaría las últimas preguntas de María. Yo creo que son dos temas que se pueden abordar separadamente o que deberíamos discutir guerra quizás justa separadamente. Claro, guerra justa y injerencia Están humanitaria. íntimamente vinculados, Están vinculados, ¿no? pero yo creo que plantean cuestiones diferentes. Porque la injerencia humanitaria tiene unos presupuestos que yo creo que requieren una explicitación mayor. Yo empiezo de todas maneras con el tema de la guerra justa en el orden que ha planteado María. Vamos a ver, yo creo que la guerra justa tiene que ver con la legítima defensa. Ese es el gran tema. Es decir, si nosotros creemos que existe un derecho natural a defenderse, a la defensa propia, a la defensa de los demás, y la defensa de terceros implica la extensión a la defensa de la comunidad. Y viene entregada, viene confiada esa defensa de la comunidad a los ejércitos. Ese es el esquema.
Y dentro de ese esquema están los requisitos que ha recordado María, más los que son más clásicos en la doctrina de Santo Tomás, por ejemplo, la cuestión 40 de la Secunda Secunde, ¿no? Cuando, planteando Santo Tomás de Aquino si siempre guerrear es injusto, llega a la conclusión de que no, que existen guerras justas y lo que pasa es que tienen que ser ordenadas por el príncipe. Ahí está el problema de la pérdida de soberanía en nuestros días y de las... por ahí enlazaremos con el segundo tema luego, pero esa es la conexión fundamental. ¿Hasta qué punto hoy nos encontramos en presencia de guerras justas en las que son autoridades internacionales, la autoritas principis, donde ha quedado? El segundo tema es la... pero aparte príncipes, los príncipes se supone que tienes un príncipe justo, ¿no? Es cualquier príncipe, pero la segunda, ¿no? la autoridad del príncipe legítimo. Eso es lo que entiende Santo Tomás de Aquino, es la autoridad del gobierno legítimamente constituido. Exactamente, la legitimidad. Yo creo que ese término de legitimidad no se usa en Santo Tomás por un motivo, porque en latín hay una indistinción entre legalis y legitimus, porque es conforme con la ley, pero porque no se puede pensar en el derecho canónico, que es de donde viene todo, que haya leyes que sean contrarias al derecho divino. En cambio, eso luego se diversifica en el derecho humano y nosotros distinguimos lealtad, cuál es la conformidad con la ley privada, legalidad, que es la conformidad con la ley pública, y la legitimidad, que es la conformidad pues con la ley natural y con la ley divina. Entonces, la autoridad me alegro mucho que hayas hecho esa cuña porque me has permitido recordar esto, que es una idea poco conocida y muy necesaria. La autoridad del príncipe, la justa causa, es decir, no solamente tiene que ser el príncipe legítimo, sino que tiene que actuar con justa causa y que además tiene que actuar con recta intención. La ideología pacifista en realidad rechaza esa existencia de una posibilidad de legítima defensa y rechazando la posibilidad de legítima defensa, rechaza la posibilidad de la guerra, rechaza la posibilidad de la guerra de la pena de muerte como pena no común, no ordinaria, pero pena que se pueda pensar en algunos casos, concretamente para el derecho de la guerra, para el derecho militar, pensar en la supresión, como se ha hecho en España últimamente, porque la Constitución lo permite solo por las leyes penales militares para tiempo de guerra, pero se ha eliminado del Código Penal Militar hace unos años la posibilidad incluso de la pena de muerte. Es decir, es que ni siquiera en tiempo de guerra existe la pena de muerte en nuestro derecho. Todo eso son reflejos del pacifismo. Yo, una pregunta, más que yo creo que la dirijo más bien a nuestro jurídico militar, que todos los demás sabéis también muchísimo, pero lo he soñado yo, al comienzo de la Segunda Guerra de Irak, corrió la voz, y lo digo porque me da la impresión de que no fue una cosa que saliera, que se le diera mucho eco, que el Papa estaba muy disgustado con eso. Y que hasta Monseñor Rouco... No, el Papa se pronunció en contra. Pero claro, pues no solo disgustado, es que... el Papa se pronunció explícitamente en contra. Como Juan Pablo II, Como Papa, claro, sí. el anterior. No como doctor privado, como Papa. Sí. Y que hasta Monseñor Rouco, que ya era alguien, no sé exactamente qué es lo que era, pues lo mismo que ahora. Planteó problemas al gobierno del momento. Menos que el Papa a Bush, pero... Ya, pero lo que quiero decir es que no es solamente obra del pacifismo, sino que empleando la teoría de la guerra justa, los principios de la guerra justa, también se puede conducir a una situación de anomia. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que aquella era una guerra injusta, ¿eh? Claro, no obstante, yo también. Pero creo que deben hablar tanto el jurídico militar como el teniente general Feliu, que estuvo en el ajo, ¿no? Digamos, no sé, que estuvo en Irak. Sí. Pero Miguel, ya que ha sido interpelado. No, pero yo digamos que no tengo nada que responder, más allá de que efectivamente el Papa se pronunció en contra, Rouco también, y que efectivamente de la aplicación con todas sus consecuencias de la doctrina de la guerra justa se pueden producir problemas respecto de toda suerte de intervenciones, dejémoslo ahí en una cierta indefinición en nuestros días. A mí no me ofrece dudas de que eso es así, pero yo creo que eso es consecuencia del rigor y de la seriedad con la que debe tomarse la doctrina de la guerra justa. ¿Tú consideras que Juan Pablo II
Yo ¿Estaba creo que Juan Pablo II se pronunció en 2 ocasiones respecto de la primera guerra de Irak y se pronunció antes, si yo no recuerdo mal, respecto de la ex Yugoslavia. Los acentos no fueron idénticos en un caso y en otro. Como no fueron idénticos los acentos de Benedicto XVI en la Segunda Guerra. Pero a mí me parece que en líneas generales, en todos los casos, lo que se produjo fue exclusivamente una especie de desarrollo, de aplicación, desarrollando los principios de la guerra justa a las variables circunstancias de cada uno de esos 3 conflictos. Pero es que, perdón, el acento es muy importante. Mi general. Sí, no, yo iba a decir simplemente, muy brevemente, estoy completamente de acuerdo. Es que precisamente si interpretamos la doctrina atomista sobre la guerra justa y demás más o menos desarrollada, eso es lo que ocurre. Lo que ocurre ahora es que el príncipe no es el jefe de Estado de los Estados, sino que como existe la Carta de las Naciones Unidas y todos los Estados que la han suscrito han dejado esa responsabilidad al Consejo de Naciones Unidas, pues entonces, y al secretario general, por lo tanto, entonces como en la segunda guerra de Irak no existe la aprobación estricta del Consejo de Naciones Unidas, entonces dicen que no es ya, por eso ya falla. Ahora bien, luego entraríamos, y me imagino que luego discutiremos en la parte que nos ha introducido precisamente María Cárcava, pero eso no es una hipocresía en el fondo. Bueno, eso es aparte, pero desde luego, si cogemos exactamente, a mi modo de ver, la interpretación de esa doctrina, esta no era una guerra justa, puesto que la autoridad internacional a la cual todos los países firmantes se someten no la autorizó. Pero, mi general, yo más bien me inclinaría a que la injusticia de la guerra puede venir no tanto del autoritas principis como de la justa causa o de la recta intención. Eso es otra cuestión que ahí podríamos discutir. Yo creo que concretamente en este conflicto faltaban los 3 elementos. Creo que Juan Pablo II estuvo maravilloso, extraordinario con ese pronunciamiento que hizo. Pero ciertamente se plantean problemas graves. En todos los conflictos que tenemos hoy, es decir, por ejemplo, cuando las potencias occidentales deciden intervenir, por ejemplo, en el conflicto de Libia, por ejemplo. ¿Hay una causa justa para intervenir? ¿Hay una recta intención? ¿Intervienen de verdad por la razón por la que dicen que intervienen? ¿Están legitimados? Claro, es que las preguntas son muy graves. Es decir, claro. Por ejemplo, ¿es más justa causa lo que pudiera estar haciendo Gaddafi en Libia que los centenares de cristianos que son asesinados, masacrados todos los días en otros lugares? La primavera árabe, por ejemplo. ¿Es más justa causa esa con la que colaboraron las potencias occidentales que la que está ocurriendo ahora mismo en Libia, donde se están asesinando a cristianos y los medios de comunicación lo silencian? En fin, no lo sé. Mira, José Ramón. Simplemente porque yo terminamos contigo este bloque. Muestro un desacuerdo. Creo que hubo 2 resoluciones sobre ella, pero ahí no voy. La causa de la guerra justa tiende a la proporcionalidad. Un apunte sobre Libia, porque me gusta recoger el guante y hizo muy bien Miguel la distinción. Es que, claro, la cosa sobre Libia era legal. Vamos a ver si era legítima y a ver si estaba sobre la cosa de la lealtad. Y la mayor papeleta que le ha tocado a alguien sobre la guerra justa la hace el presidente Obama en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz. Una pequeña pausa y enseguida estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes, nuevamente. Ya estamos en el último tramo de Lágrimas en la lluvia, en este domingo en el que estamos tratando de debatir sobre la paz y la guerra, nada más y nada menos. Antes del último intermedio estábamos hablando de las condiciones de la guerra justa, ¿no? Y concretamente hablábamos pues, de algunos de los últimos conflictos, si reunían esos requisitos. El general Feliu quería intervenir sobre este asunto. Yo quería hacer una pequeña aclaración. Cuando he dicho
que interpretaba que quizás los papas, o el Papa en este caso, había dicho que era una guerra y que no era una guerra justa, y decíamos, ¿pero por qué? Yo decía, bueno, porque la primera de las condiciones, no todas, la primera de las condiciones ya fallaba, porque no había una autoridad legítimamente aceptada y unánimemente aceptada por los estados firmantes que validara esa actuación. Pero es que, claro, hay muchas otras condiciones que se han ido añadiendo con el resto de los tiempos y que han ido ampliando, aclarando quizá la doctrina atomista o del Padre Victoria, que, por ejemplo, eso ya hemos dicho, que haya proporcionalidad. Bueno, yo no me atrevería a decir que en Irak no hubo proporcionalidad. Yo no me atrevería a decirlo. Desde un punto de vista militar habría mucho que hablar sobre si hubo proporcionalidad o no. El ejército que tenía Saddam Hussein con su Guardia Revolucionaria y con su Guardia Revolucionaria Especial, no digamos que era como una bagatela. De modo que no lo sé. Yo ahora tampoco vamos a hacer este juicio. Después, que no haya otro medio. Bueno, quizá ahí pudo haber otro medio, quizá la diplomacia podía haber sido... No lo sé, yo no lo sé, no me atrevo a juzgarlo, estoy simplemente enumerando. Después, que tenga por finalidad, por objetivo, una paz, y una paz justa, o por lo menos, como dicen muchos moralistas, una paz más justa que la anterior. Eso aquí pues fue difícil, no sé yo si tenía por objetivo una paz más justa que la anterior. Quizás sí, lo que pasa es que no supieron definirlo y desde luego no salió. Que sea factible, estoy enumerando una serie de principios, pero que sea factible, es decir, que se pueda hacer, sobre todo sería muy bonito, pero si no hay condiciones para ello, no sé, un paréntesis así muy rápido, si ahora pensamos en Irán, pensemos si eso es factible o no. Bien, y luego otra cosa, que no se produzca un mal mayor que el que se está haciendo. Esto es lo que yo decía que son las condiciones. Para mí deben cumplirse todas y cada una para que la guerra sea justa. Ahora, el analizarlas exactamente, no lo sé. Yo no voy a decir ahora si el Papa hizo bien diciendo que era justa o no, porque no tengo los elementos de juicio que él tenía en aquel momento para decirlos. Simplemente esto era lo que... Hombre, yo creo que lo que la convierte también en una guerra injusta, vamos a ver, para que no fuese una guerra de agresión, se alegó que era una guerra también para defendernos de unas armas de destrucción masiva que luego se demostró que no existían. Eso ya la convierte radicalmente en una guerra injusta. Más Claro. que demostrarse que no existían, perdón, Bueno, no se demostró que existían. Yo estoy de acuerdo Bien. con el Marqués, que Bueno, no es lo mismo. Bien, hombre, Es pero decir, a lo mejor todavía están pudriéndose en algún hangar o sótano de Irak, pero la realidad es que esas armas no fueron usadas, y nada más lógico es que si hubiesen sido usadas, y desde ese momento yo creo que se convierte en una guerra de agresión, porque la causa que justificaba el ataque, que era la defensa ante un armamento que podía causar graves daños, ese armamento se reveló inexistente. Una cuña. No, Claro, aquí habría también que hablar del tema de cómo los servicios secretos están emparanoiando las actuaciones militares, ¿no? Porque, claro, Estados Unidos interviene al mando de esa alianza que se forma porque sus servicios secretos le han asegurado que esas armas existen, ¿no? pero es que también, y muy rápidamente... Pero no nos centremos tanto en la guerra de Irak. Pero claro, efectivamente, pero Saddam Hussein estaba utilizando el temor a la utilización de esas armas, existieran o no existieran, como una amenaza al mundo. Y entonces había, de alguna forma, que demostrar que o existían y las capturaban o que no existían. Y la segunda parte se cumplió. Aunque siempre quedó la duda de si podían haberse fabricado, porque tenían los elementos para fabricarlas rápidamente, concretamente las químicas. Y de hecho las habían no utilizado. olvidemos el negro aquel que era secretario de Estado de Bush en la ONU. Mostraba imágenes, fotografías tomadas aéreas de arsenales que no existían. Y el que dice que existen debe probarlo, ¿eh? Claro, efectivamente. Pero la duda, yo no, creo no, que no, sí. no, Pero, no, sin no. embargo, ¿Y en Irán Y- qué pruebas hay? No, bueno, pues que a lo mejor estamos en una situación semejante. Es que a lo mejor cuando se pruebe ya es tarde. ¿Israel ha demostrado que las tiene? No.
En cualquier caso, tampoco debemos centrarnos en el conflicto de Irak. Yo creo que conflictos más recientes son igualmente injustos. O sea, yo creo que la intervención en Libia, por ejemplo, es radicalmente injusta. Creo que se ha causado un mal mayor al que había. Además, creo que se ha desatado la caja de los truenos y, en general, todo el apoyo intelectual, logístico y, finalmente, militar que se ha hecho a la primavera árabe me parece una iniquidad manifiesta, lo que ha hecho Occidente en estos asuntos, porque lo que ha hecho es abrir la caja de los truenos y convertir aquellos países en donde las poblaciones estaban sojuzgadas por tiranos, pero poblaciones que son altamente inflamables por los principios religiosos que profesan, esas poblaciones ahora están desatadas, y veremos lo que ocurre en los próximos años. Desde luego, las poblaciones cristianas asentadas en esos territorios ya lo están padeciendo. Están mucho peor que antes. Muchísimo peor, claro. Terminamos contigo sobre la guerra justa y pasamos a la injerencia humanitaria. Nada, una cosita entonces nada más, por cerrar la cosa. Yo antes insistía, y me parece muy importante, que la doctrina de la guerra justa ha sido liquidada por la ideologización pacifista que no puede pensar en la legítima defensa como algo lícito, como un principio de derecho natural. Y esto tiene un corolario en relación con los juicios que suceden a las guerras. Porque normalmente los juicios que suceden a las guerras deben fundarse precisamente en el enjuiciamiento de lo bélico, es decir, digamos, son los tribunales militares los que son adecuados para eso. En realidad, lo que ha ocurrido en los últimos conflictos, cuando digo los últimos conflictos no estoy refiriéndome a estos últimos, me estoy refiriendo al desenlace de la Segunda Guerra Mundial, que es de donde viene todo. Es la sustitución, digamos, del enjuiciamiento de los vencidos como vencidos en un conflicto bélico, como si hubiesen sido criminales. Es decir, la criminalización del vencido. Lo cual, al margen de lo ocurrido en la Alemania nazi, porque no es mi final, lo que yo quiero decir ahora no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un problema conceptual, que es la sustitución del enjuiciamiento de la guerra por los términos de la guerra por la criminalización del vencido. Sí, no, y además eso es muy importante. Sí quisiera hacer, sobre todo ante el general Feliu, la aclaración, ¿no?, de que el que yo considere que la guerra de Irak era injusta, naturalmente, no significa en modo alguno que no juzgue absolutamente indecorosa la posición que adoptó el gobierno español retirando las tropas de Irak, ¿no?, que son cuestiones distintas. Eso es otra cuestión completamente distinta. Que creo que debe quedar claro también, ¿no? Y yo creo que debemos pasar a hablar un poco del llamado derecho de injerencia humanitaria. Y creo que Joserra sería la persona adecuada para lanzar las primeras ideas. Pues aquí... Porque además has estado en zonas muy conflictivas. Estuviste destinado en Sarajevo. Efectivamente, y además me tocó viajar mucho a Kosovo y participé mucho de lo que fue la situación en Serbia. El derecho de injerencia humanitaria, que intenta ser un corpus que complemente a la Carta de Naciones Unidas, porque se está quedando en cierta manera cojo en el mismo sentido profundo que apunta Miguel, porque hay una erosión de la soberanía entendida en el sentido clásico. El derecho de injerencia humanitaria se desata con la guerra de Kosovo. Y entonces lo que se ve es que hay ciertas situaciones en las que se han fallado. La guerra de Yugoslavia anteriormente y Ruanda y Uganda. Y que eso conmueve a toda la comunidad internacional, que es el garante o el que conserva toda soberanía para intervenir. Y pese a todas las discusiones, porque la intervención de Kosovo que hace la OTAN no cuenta con el paraguas de Naciones Unidas, ahí aparece un nuevo paradigma del derecho internacional público que se denomina injerencia humanitaria, que son dos términos que son profundamente equívocos. Primero el de injerencia, que niega la soberanía, y el de humanitaria, que socava lo que es el derecho humanitario. Eso se acaba de corregir y hay un neologismo en el derecho internacional público que se llama la responsabilidad para proteger, que obedece mucho más a esos parámetros pacifistas de los que estamos hablando. Existe, por lo tanto, ya el Estado soberano ya no lo puede ser para nada, porque hay una responsabilidad de la comunidad internacional, que es lo que se ha utilizado y está vaciando de contenido tanto los derechos humanos como las propias intervenciones, como apuntabas en el caso de la situación más cercana que tenemos, que es la de Siria. Otro de los matices en los que avanza esta injerencia humanitaria es lo que se denominó la guerra preventiva, que
vuelve a darle una vuelta de tuerca a lo que es la legitimidad, pero en un momento pésimo. Porque si estamos en un paradigma pacifista, ¿cómo justificas una guerra preventiva que te va a traer una racionalidad? Te va a evitar males mayores. ¿Cómo no lo vas a poder ver en un momento dado como un caso de expansionismo? Por lo tanto, esos son los dos nuevos parámetros en los que está el derecho internacional público y que están haciendo que todavía apuntale más, porque son dos conceptos jurídicos del pacifismo y no de lo que hablaba antes Miguel. Camarón, sobre la injerencia humanitaria. Sí, eso a mí me interesa mucho esto que has dicho, porque creo que ese es el futuro. La guerra justa claro. Es el pasado, porque nunca se va a encontrar todas las condiciones que también has catalogado tú y habéis catalogado todos. Pero tú crees que podemos renunciar a enjuiciar. No, yo lo que creo es que se va a quedar... es muy grave, quedar... dices, la guerra justa es cosa del pasado. No, sí, porque porque nadie va a poner el sello de guerra justa, nunca más, por lo que habéis dicho. De momento lo parece. Es imposible. Pero tiene razón. Hay un concepto que es el que tú también has mencionado, el derecho natural que reconoce la legítima defensa. Eso sí, pero ahí también... es que yo no puedo olvidarme de las cosas que he oído decir en un caso a un expresidente del gobierno y en otro a un compañero mío, cuando dijeron, ¿pero qué es eso? ¿Por qué escandalizarse tanto porque Irán quiere tener bombas atómicas? ¿No las tienen los americanos? Yo cuando me encontré con mi compañero, que repitió eso que le había dicho ya un expresidente del gobierno, dije, pues por un motivo muy sencillo, porque es harto improbable que a mí me dejen caer una bomba atómica los americanos, entre otras cosas porque mi casa está cerca de Rota y no creo que les interese. Y en segundo lugar... Que se les caiga. Claro, sí, pero vamos a ver. La de Palomares no mató a nadie todavía. Y en cambio, yo no excluyo la posibilidad de que sea alguien como Irán el que deje caer la bomba atómica. Pero esa pregunta retórica me pareció tan espantosamente chocante por parte de un hombre que fue muchos años presidente del gobierno y que sabía, y un compañero mío que fue muchísimos más años diplomático en activo. Entonces, por eso yo ya no creo que se vaya a poder emplear ni siquiera el concepto de legítima defensa hasta que no sea demasiado tarde. Cuando ya sea demasiado tarde se aplicará. Y entonces habrá que decirle lo que le dijo Churchill a Chamberlain, dijeron ustedes que volvían de Múnich con paz, con honor. Pues habéis perdido el honor y la paz la vais a perder también. Bueno, eso yo creo que es la contestación a la desintegración de la posibilidad de guerra justa en la práctica. Y en cuanto al concepto que sustituye el de guerra justa, que es la guerra del progre, que es el derecho o la obligación de injerencia humanitaria, también desaparecerá. Pues claro, salvo que las injerencias humanitarias tan solo se hagan a base de los drones estos, los aviones no tripulados, con lo cual no hay demasiado riesgo para el país que se ingiere en la guerra, y luego la ayuda llegue también por una vía con paracaídas, salvo esas posibilidades que son cómicas, porque no existen en la realidad, también el concepto del deber de injerencia humanitaria terminará esfumándose, estoy convencido. Miguel y el general Feliu. Bueno, ha introducido muy bien José Ramón el tema, pero yo quisiera ir más atrás por un motivo, porque él ha partido del paradigma que está surgiendo, pero para comprender el paradigma que está surgiendo hay que contrastarlo con el paradigma precedente, respecto del que es heterodoxo. Es decir, el punto de partida del derecho internacional sigue siendo la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2.4 dice que el principio fundamental es la unidad e independencia de los Estados y, a continuación, que no hay un derecho a ingerir en los asuntos internos. Este es el punto de partida. Esto vino reforzado por la famosa resolución 2625 del año 70. Es decir, que aquí hay un corpus permanente desde la Segunda Guerra Mundial
hasta precisamente los años 90, en la que esto no era cuestionable, esto no era lícito, nadie puede intervenir en los otros asuntos. Esta es la base del derecho internacional moderno y esto es lo que, en cambio, el pensamiento católico nunca aceptó, para empezar. Esto puede parecernos sorprendente, pero el pensamiento católico siempre criticó el principio de no intervención, hasta el punto de que Pío IX, en la proposición 62ª del Sílabus, condena el principio de no intervención como principio pernicioso para la sociedad y destructor del derecho público y de gentes. Bueno, ahora bien, el problema es que Pío IX, al condenar el principio de no intervención, estaba prefigurando la injerencia humanitaria por encima de lo que ha sido todo el derecho internacional público westfaliano y post-Segunda Guerra Mundial inclusive. Bueno, yo creo que no, creo que hay grandes diferencias entre lo que condenaba Pío IX, que lo que estaba diciendo es que en realidad la no intervención era el liberalismo a nivel internacional, es decir, el desentenderse de los deberes de solidaridad o de obligación respecto del hermano. Y otra cosa distinta es el deber o el principio de injerencia humanitaria, que en algunas ocasiones Betati lo ha planteado incluso como deber, es decir, ha querido llevar más allá la cuestión, y donde los problemas son fundamentalmente, a mi juicio, 5. El primero es el de la motivación, porque se ven siempre motivaciones espurias, o en las injerencias que hemos visto siempre hemos encontrado motivaciones espurias. En segundo lugar está el problema del fundamento. Claro, el fundamento, basados en los derechos humanos, en esa interpretación de las cartas internacionales que son deletéreas. En tercer lugar está el problema de la autoridad. Porque, claro, la autoridad de las Naciones Unidas está permanentemente desacreditada, y cada vez más. En cuarto lugar está el problema de la inadaptación del derecho internacional. José Ramón muy bien nos explicaba instrumentos que están intentando cubrir, verdaderamente taponar grietas que se están produciendo en el viejo edificio. Y en quinto lugar, la inadaptación de los propios derechos internos. No olvidemos que nosotros estamos mandando tropas a misiones de mantenimiento de la paz y de injerencia humanitaria con un artículo 8 de la Constitución que dudosamente permite a las Fuerzas Armadas intervenir en esa serie de misiones. Porque no está implicada ni la integridad ni la independencia, es decir, hay una serie de problemas que plantea la injerencia humanitaria muy serios, algunos de corte problemático filosófico, otros de corte técnico-jurídico, pero que no están resueltos. General Filiu. Sí. Yo quería, abundando sobre lo que ha introducido, repito yo también muy bien, Juanra, una de las objeciones que se le ponen a la injerencia humanitaria es la erosión de la soberanía. Pero claro, hay unos casos bastantes en los que esa erosión de la soberanía no existe, porque no hay tal soberanía, sino solamente nominal. Es el caso, por ejemplo, de los estados inviables o los estados fallidos. Es decir, aquellos estados que no ejercen control sobre su propio estado. Entonces, no existe tal erosión de soberanía. Se debe incluso ir allí a restablecer el orden, porque aquello además... Quizás sería ese el caso que Pío IX proponía en el Claro, Sílabus, dice, ¿no? pero hombre, hay que poner orden allí, y ese orden, si no lo pone el propio Estado de la propia nación, pues alguien tiene que ir, y el quedarnos con las manos cruzadas podría ser hasta una falta tremenda en este sentido. Por otra parte, además, estos estados inviables o fallidos también pueden convertirse o todos ellos o parte de ese estado inviable en lo que los anglosajones llaman los rogue states, es decir, los estados bribones, los estados canallas, es decir, son estados que están causando un peligro en la paz y estabilidad del mundo en general. Primero, a lo mejor, a su región y a sus países limítrofes. ¿Cómo no se va a intervenir si están amenazando a esos países, o incluso si están ya erosionando la soberanía de esos países, por ejemplo, armando a grupos disidentes del país, armando o activándolos o animándolos o incluso impulsándolos? Entonces, en este caso, también habría que intervenir. Y en cuanto a... No me quiero meter ahora a discutir, porque estaríamos mucho tiempo sobre si el artículo 8º de la Constitución permite o no. Has dicho muy bien, dudosamente, pero lo que sí está claro es que en muchos de estos casos esas injerencias en esos países se hacen para evitar
que se extienda esa inestabilidad y que incluso esa seguridad de nuestro país o de nuestra coalición se vea amenazada por ello, de modo que podría estar justificado. Pero la Constitución no solo es el artículo 8, está el capítulo 3, el título 3, que es la inserción internacional, Sí, los y que tratados permite internacionales, que sí. y la OTAN Pero permitirá que mandemos tropas. También, ¿no? Eso ya es otra parte. Pero todo eso, mi general, Sí. con la protesta de que no somos colonialistas, de que el colonialismo es uno de los males Pero el absolutos de pacifismo la existe historia, también. Eso es y otra. por supuesto de la paz, y en virtud de eso, entonces se hacen injerencias de toda suerte. Esa es otra cuestión. Y por último, ya introduzco también para debate lo de, se ha dicho aquí, proteger, responsabilidad de proteger. Pero cuidado, porque Juan Manuel de Prada ya lo ha dicho, Libia empezó así, porque resulta que había un mandato de Naciones Unidas de proteger a la población civil, y hay que ver cómo se protegió a la población civil, atacando a la población civil del otro bando y matando gente. Eso es proteger y destruir. En fin, hay que tener cuidado con esa idea de la protección de la población civil, porque hay que interpretarla a mi modo de ver. Sí, aquí la protección habría que decir... No me proteja. Madrecita, Que me quede como líbrame de esto. mis protectores, que de mis agresores ya me libro yo, ¿no? No, pero realmente Miguel en esos 5 reparos que ha hecho ha estado muy bien, ¿no? Claro, las motivaciones. Por ejemplo, las motivaciones siempre son confusas. Claro. Porque claro, uno ve situaciones de depauperación semejantes, casi simétricas, podríamos decir, en países diversos, y de repente se ve que la comunidad internacional se ingiere en uno y en otro no. Yeah. Y uno pregunta, ¿por qué? Y claro, al final se le da la razón a aquellos que dicen que eso por el petróleo o por las concesiones, no sé qué, porque claro, dices, ¿por qué en uno sí y en otro no? Luego está el problema de la razón que se esgrime, ¿no? Restablecer los derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a restablecer los derechos humanos porque aquí a la población la están matando de hambre. Entonces, se interviene, ¿no? Y luego a la población lo que se hace es, se les hace otras perrerías peores, ¿no? Se les somete a un régimen de explotación económica, porque se imponen ahí unas empresas que actúan sin ningún tipo de límites, o se les inyecta en vena toda la propaganda de los llamados derechos de salud reproductiva, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno dice, bueno, no sé, todo es muy confuso, ¿no? Me había pedido la palabra el marqués de esta mano, tenemos que ir terminando ya. Muy brevemente, es una simple pregunta. Entonces, ¿cómo pensáis? ¿Dirigida a quién? A todos. Sí, yo también. Respondemos a modestamente, como dicen los ingleses, un gato puede mirar a un rey. Adelante. Entonces. Qué malvado eres, qué malvado eres. Hombre, Sí. es más alta tu silla que la nuestra. Sí. Y eso que la bajo al máximo. Bueno. Soy muy alto. Lo que pasa es que es dura. La vuestra se hunde. Bueno. La vuestra. Adelante. No, vamos a ver. Entonces nosotros. En aplicación práctica de todo lo que hemos dicho todos, cada uno ha dicho cosas a mi entender interesantes. ¿Qué ocurre? ¿Es guerra justa o es injerencia humanitaria o es oportunismo o es egoísmo económico? Si llega un momento en que Israel o Estados Unidos o Israel con Estados Unidos o quien sea decide que el no intervenir en Irán con N, es más peligroso y más inaceptable todavía que intervenir. El tiempo se acaba para nosotros. Muchísimas gracias a todos por su fiel presencia semana tras semana. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anunciaremos el asunto de nuestro próximo programa. Bueno, y la semana próxima dedicaremos nuestro programa a analizar
el pensamiento subyacente y las estrategias de la llamada cultura de la muerte, expresión acuñada por Juan Pablo II para referirse al conjunto de prácticas destructivas de la vida humana, tales como el aborto, la experimentación con embriones, la eugenesia o la eutanasia. Trataremos de ahondar en las causas que hicieron posible la extensión de una mentalidad favorable a esta cultura de la muerte, en sus consecuencias funestas, tanto morales como jurídicas y sociales, y en los antídotos para combatirla. Ilustraremos nuestro coloquio con Cuando el destino nos alcance, una sobrecogedora cinta de ciencia ficción dirigida por Richard Fleischer e interpretada, entre otros, por Charlton Heston, Edward G. Robinson y Joseph Cotten, en la que se nos pinta un futuro tenebroso en el que, con la excusa de la superpoblación y la falta de recursos naturales, la vida humana ha perdido por completo su dignidad. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos, a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.